Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay en el Museo del Prado un óleo pintado por un italiano que se llama Guercino en 1636. No está normalmente expuesto, donde se representa a San Agustín escribiendo un tratado de teología a orillas del mar y a un niño señalándole pues, un hoyo en la arena, ¿no? Y hace alusión a aquella tradición medieval que nos ha llegado a nosotros, en la cual se cuenta que San Agustín estaba paseando por las playas pues, allí en el norte de África y mientras estaba dándole vueltas a los misterios de Dios, especialmente a este misterio central de Dios, de cómo es Dios, que es el misterio de la Santísima Trinidad, cuya fiesta celebramos hoy. Y no era capaz de entender. Y se cuenta que se le apareció un niño por la playa, más bien vislumbró él a un niño que estaba pues, en la arena, había hecho un pequeño agujero, como hacen los niños normalmente, y entonces iba corriendo al mar, cogía agua, lo echaba en el agujero, volvía a ir al mar, le echaba agua, y le dijo San Agustín: ¿pero qué es lo que haces, criatura de Dios? Y dice: pues estoy intentando vaciar el océano en este agujero que he hecho. Y San Agustín le dijo: pero es que eso no se puede hacer, porque el océano es mucho más grande que tu agujero. Y se dice que el niño le contestó: pues así es de imposible para ti meter y comprender los misterios de Dios, la Santísima Trinidad, en tu cabeza. Pues es una lección. Bueno, ¿por qué cuento esto? Pues por lo que ya he dicho, porque hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Dice el Catecismo que es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es, Señor, para nosotros como un estallido de luz que nos ciega y que a duras penas somos capaces de ir como descubriendo cosas ahí. Y esto el considerar que el misterio de la Santísima Trinidad, aun siendo para nosotros algo tan amado profundamente, porque es la explicación de cómo tú eres, Dios nuestro, y tiene tantas consecuencias para nuestra vida, que intentaremos ver algunas, siempre hay un punto de se me escapa, pero ¿cómo puede ser? Pero de duda, ¿no? Y precisamente porque estamos hablando de Dios. Por eso, ¿quiénes somos nosotros para entender a Dios? Pues nadie. Hay que ser humildes. Es lo primero que me gustaría decir al hablar de la Santísima Trinidad. Luego, recuerdo haber leído una anécdota en el libro de Chesterton sobre Santo Tomás, en el que dice que una vez en una fiesta así de la High Society, ¿no?, se encontró a una dama inglesa que contempló la siguiente escena, ¿no? La dama inglesa había cogido un librito muy finito que se llamaba La simplicidad de Dios, escrito por Santo Tomás de Aquino. Y entonces, claro, lo cogió aquella buena mujer pensando que, bueno, la simplicidad de Dios debe ser algo sencillo, es precisamente lo más difícil de Dios. Y entonces lo cogió, empezó a leer una página, no entendía una sola palabra y lo tiró con desprecio encima de la mano y dijo: pues vaya, si esto es la simplicidad de Dios, ¿qué será la complejidad de Dios?, ¿no? Como desesperada totalmente. Bueno, realmente, Señor, nosotros lo que podemos hacer ante tus misterios tantas veces es asombrarnos y alegrarnos de esa grandeza tuya que no cabe en nuestras cabezas. Se cuenta de San Juan de la Cruz, que fue a Baza. Allí había una carmelita a la que él tenía mucho cariño, y entonces le preguntó, porque era muy santa, una persona muy humilde pero con grandes gracias interiores, y le preguntó: madre, ¿en qué trae la oración? Y ella contestó:
en contemplar la hermosura de Dios y holgarme, o sea, alegrarme, que la tenga. Y dice San Juan de la Cruz que esa respuesta influyó en su cántico espiritual, que es la culma, la cima, mejor dicho, de la teología mística, ¿no? Bueno, pues hoy es un día, Señor, para contemplar tu hermosura y asombrarnos de ella y holgarnos en que la tengas, alegrarnos de que la tengas. Y a veces en nuestras meditaciones sacamos un propósito y está bien, tal, pero muchas veces pues uno no saca ningún propósito, sino que sale pues extasiado de la grandeza de Dios, alegre de tener un Dios así, y ya está. Y es una buena oración. Lo dice el cántico del Salmo de hoy, ¿no?, que repetiremos: a ti, gloria y alabanza por los siglos. Es como una cosa gratuita. No es a ti, gloria y tal, y que a mí me sirva para qué. No, a ti, gloria y alabanza, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos de la Trinidad? Pues es parte, Señor, de tu revelación a través de la historia al hombre. Porque lo decía Joseph Ratzinger, ¿no?, en ese libro de Introducción al Cristianismo, que es pues un libro de teología impresionante. Y decía Joseph Ratzinger allí: Dios es como se manifiesta. Dios no es como no se manifiesta, sino como se manifiesta. Y entonces, si vamos al Antiguo Testamento, a la historia de Yahvé con Israel, ¿cómo se manifiesta Dios? Pues tantas veces como un padre. Pero es que si luego buceamos en los libros del Antiguo Testamento, vemos que Dios, que es fundamentalmente un padre, en esa historia también aparece, ya desde el principio, el primer verso de la Biblia, del Génesis, dice Dios: hagamos al hombre, ¿hagamos quiénes? Ya aparece Dios como una multiplicidad de personas, ¿no? Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. También hay otro momento en el libro del Génesis que se dice que el Espíritu Santo pululaba por encima de las aguas, el Espíritu de Dios, ¿no? Luego tenemos las profecías, ¿no?, donde, Señor, apareces tú muy claramente, Dios Hijo. Se habla de aquel Hijo de Dios, que Dios hecho carne, etcétera, ¿no? Pero donde tenemos una revelación mayor, pues es en el Nuevo Testamento, en ese momento histórico en que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace Hijo. Y Dios se nos aparece en esos años, y en el Nuevo Testamento se nos aparece como Hijo y como hermano. ¿Cuántas veces aparece Jesucristo diciendo: porque mi Padre, porque voy a subir al Padre, porque el Padre y yo somos uno? No podemos repetir los cientos de veces que esto lo dice el Señor en el Evangelio. Dios como Hijo y como hermano. Esos diálogos de Juan. Pero luego la historia sigue, ¿no? Y tenemos los hechos. Bueno, ya tú, Señor, prometiste tantas veces al Espíritu Santo, nos hablaste de él. Y luego vienen los hechos de los apóstoles. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Pues como ruaj, ¿no?, como viento impetuoso que transforma los corazones de los apóstoles y que inunda la Iglesia y la expande por toda la tierra. Y eso, Señor, no solamente es una experiencia histórica que nosotros tenemos recogida en los hechos de los apóstoles, sino que personalmente nosotros notamos que hay un espíritu que se apodera de nosotros, que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, que en nuestra oración descubrimos ahí, que nos dice cosas y que nos obliga a hacer cosas increíbles que jamás habríamos pensado y además no queremos hacer en un primer momento, aunque luego amemos, y que da una fuerza insospechada que no procede de nosotros, porque es algo distinto de nosotros. Es la experiencia del Espíritu Santo, y Dios es como se manifiesta. Ahí lo vemos también. Y así, dice el Catecismo de la Iglesia, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Y así, pues la Iglesia a lo largo de los siglos ha llegado a establecer pues los dogmas, y concretamente este dogma de la Trinidad. Que los dogmas, Señor, no son explicaciones, sino que son límites. Son, bueno, esto de la simplicidad de Dios, que no hay quien lo entienda, el límite es esto. No te vayas de esto, por aquí en medio bucea y profundiza lo que quieras, pero el dogma es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que son 3 personas pero un solo Dios, y que no puedes decir que haya 3 dioses, oiga, pero hay 3 personas, sí, ya lo sé, pero es un solo Dios, ¿no? Y ahí hay que moverse. Y nosotros eso, Señor, nos asombra, ¿no? Pero los intentamos bucear desde la fe. Desde la fe, que es, nos metemos dentro del misterio por la fe, nos metemos dentro de la catedral para contemplar esas vidrieras maravillosas que dan luz, pero hay que verlo desde dentro, desde fuera no se pueden ver, y nos mete la fe. Bueno, San Agustín decía, vamos a empezar a decir cosas de tirar el libro un poco, ¿no? Pero hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Hoy que hemos dormido bien. Decía San Agustín, en nosotros hallamos una imagen de Dios, de la Trinidad. ¿Cuál es esa imagen? La he explicado. Dice, conocemos que somos y amamos este ser y conocer. Somos el ser, Dios Padre, conocemos que nosotros mismos somos Dios Hijo y amamos este ser y conocer. No solamente este ser, sino también esa imagen que tengo de mí mismo, el Espíritu Santo, ese amor, ¿no? Es como una imagen tosca de lo que es la Santísima Trinidad. Ahora te voy a leer unas palabras de un grandísimo teólogo que se llama Charles Journet, era cardenal, que dicen así: Dios, que es transparente en sí mismo, conociéndose, se expresa necesariamente, eternamente, totalmente, en una palabra interior a Él. Es decir, que Dios, que es transparente a sí mismo, que se ve en plenitud. Nosotros no somos transparentes a nosotros mismos, no sabemos lo que es eso. Pero Dios se ve de principio a fin, ¿no? Y se expresa necesariamente, es inevitable. Se expresa necesariamente, eternamente, desde siempre. No es que eso pase en el tiempo, sino que desde siempre, porque en Dios no hay tiempo, totalmente en una palabra con mayúscula que está dentro de Él, interior a Él. Y entonces dice este tío, ánimo chicas, que lo vamos a conseguir, pero hay que saber un poco, de vez en cuando hay que pegar un subidón por arriba, porque si no nos quedamos como pim, 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 ¿no? Todo ahí de andar por casa, ¿no? Y hay que darle un... Dice, existe el que concibe, engendra, profiere la palabra, es el Padre. Y existe la palabra concebida, engendrada, proferida. Es el Hijo, pero desde siempre. Esto no pasa en el tiempo. Es siempre. Dios es engendrar y ser engendrado. Siempre está así. El que engendra, es distinto realmente del que es engendrado. El Padre es distinto realmente del Hijo. Pero lo que es dado por el Padre y recibido por el Hijo es toda la sustancia divina, toda la naturaleza divina, todo el ser divino. Por eso son Dios los dos. Y no son 2 dioses, sino un único Dios. Los 2 no, los 3, pero hemos hablado de 2 nada más, ¿no? El que es el Padre, es distinto de aquel que es el Hijo, pero lo que une uno es, a saber, la divinidad toda entera. Perdón, es que lo estoy leyendo mal. Pero lo que uno es, a saber, la divinidad toda entera, lo es también el otro. Uno como donante de la divinidad, el otro como receptor de ella. Uno como eterno origen del otro, que es término eterno. Clarísimo, ¿verdad? Es como un galimatías de palabras que uno dice, Dios mío, ¿pero esto qué es? No, pero bueno, alguna luz nos da, ¿no? Alguna luz nos da. Así es Dios. Y luego, algo parecido, pero más complicado, que no lo voy a hacer, lo tengo aquí, pero no lo voy a leer, es como el amor del Padre por el Hijo infinito, que se entrega totalmente y es recibido por el Hijo y es devuelto por el Hijo al Padre, eso que incluye toda la divinidad, porque Dios ama de una manera impresionante, pues eso es el Espíritu Santo, que también es Dios. Nosotros, Señor, nos gustaría pues entender todas estas cosas muy bien, pero ya digo que es un poco difícil, lo del agujero, ¿no? Es un poco difícil, pero nos alegra. Y alguna luz tenemos. Por ejemplo,
esto seguro que nos resulta un poco más fácil de entender, lo que dijo San Juan Pablo II. Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad. Hola, soy Dios. Así. Eternidad y siglos y siglos y tal, ¿no? Hola, pero así, ¿hay algo más? ¿O no? No es una soledad, sino una familia. Una familia. Mira, el otro día estaba con 4 matrimonios cenando y me decían varios de ellos que les gustaría haber tenido 2 meses más de cuarentena. Porque se han conocido la familia, los hijos, han descubierto tantas cosas. Dice, la verdad es que, bueno, hay que decir que tenían un chalet con jardín, ¿no? Todo hay que decirlo. Pero estaban, decir, bueno, es que ha sido para nosotros maravilloso. Y es una experiencia de muchas personas, junto al sufrimiento, porque también han tenido pues, algún familiar enfermo, etcétera, ¿no? Pero es una familia, ¿no? Entonces Dios no es una soledad, sino una familia. Y una familia de Dios. O sea, una familia de personas divinas, que son inacabables de descubrir, de amar, de fascinantes. Cuando una persona quiere a otra, está años juntos y están fascinados. Sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Esto, Señor, ya lo entendemos mucho más. Es lógico. Si Dios es amor, como decía Chesterton, ¿amor a qué o a quién? Si no hubiera 3 personas o más personas, ¿amor a quién? ¿Amor a qué? Y esto, Señor, nos llena de alegría, porque el darnos cuenta de que tú eres amor, de que eres pura relación, de que eres padre y madre, que eres hijo, pues esto a nosotros nos lleva pues, a llenarnos de gozo. ¿Por qué? Porque no somos... No sé, vemos tu amor también, Señor, reflejado en la multiplicidad de la creación. Cómo hay criaturas tan distintas, colores tan distintos. Imaginaros que la vida fuera en blanco y negro, pero no, es en color. Hay un tipo de planta y un tipo de... No, hay montones de cosas. Fascinante que Dios, las estrellas, los paisajes, el mar, el océano, las criaturas de tal... Es como un dispendio de amor brutal. ¿Por qué? Porque Dios es amor y ese darse generosamente. Dios sale y reparte bondad y belleza. No es un niño cruel que después de jugar con unas hormigas las aplasta con el zapato. Es una maravilla. Por eso, Señor, nosotros nos gustaría abrir los ojos y ver en toda la creación un reflejo de lo que tú eres, la Santísima Trinidad, continuamente darse y recibirse. Y nuestra actitud, la actitud de la criatura, pues ha de ser de agradecimiento. Porque nuestra esencia, lo decía también Joseph Ratzinger, nuestra esencia es recibir la existencia como el Hijo. Nosotros somos como el Hijo. Recibir la existencia y vivir la vida como una referencia a Dios para alcanzar la unidad con Él, que es el amor del Hijo que vuelve al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que vuelve a Dios Padre. La esencia de nuestra vida, ¿cuál es? Recibir y luchar por esa unidad con Dios. Esa es la esencia. En Japón, no sé si lo sabes, el ombligo, ¿no? A veces a algunas chicas les gusta ir con el top de estos y luego el ombligo así al aire, ¿no? Como parece que, no sé, me imagino que piensan que es como muy atractivo. Bueno, a lo mejor es muy cómodo simplemente, ¿no? Con el calor que hace en verano, ¿no? Pero en fin, me imagino que también piensan que resulta algo atractivo o algo así. Pero en Japón el ombligo no es tanto una cosa atractiva o sexy, sino que es ¿cómo lo diría? Ellos dicen que es como un recuerdo de que somos criaturas y todo lo que tenemos lo hemos recibido de otro. Y entonces el ombligo es una señal para los japoneses de agradecimiento. Y es muy bonito, ¿no? Pensarlo así. Gracias, Señor, porque nos has dado tanto, ¿no? Otra idea que podemos sacar de la Santísima Trinidad, de este dogma. Pues, por ejemplo, esta, la unidad suprema. La unidad más fuerte, que es la unidad que se da en Dios, no es la unidad monótona de la unicidad, de haber una única cosa, sino la unidad que se da por el amor en la multiplicidad. 3 personas
unidas por el amor. Eso es lo más uno que existe, Dios. ¿Os acordáis de aquellas palabras que decía San José María? Que cuanto más diversos seamos, cuanto más distintos seamos en la vida de familia, mejor, hijos míos, decía él. Pues eso tiene un apoyo en el dogma de la Santísima Trinidad, porque la unidad mejor que puede existir sobre la tierra no es la unidad monótona de ser todos iguales, clones, sino de ser cuanto más distintos, mejor, y cuanto más capaces de amarse, mejor. Es una maravilla. Señor, esto nos alegra, ¿no? Cuando a veces pensamos, es que yo soy tan distinto, tan distinta a esta persona o a esto tal, pues mejor, más posibilidades de lograr una unidad maravillosa, más posibilidades de que, pues no sé, si nosotros que formamos parte de la obra, pues de que la obra pueda hacer un gran servicio a la Iglesia y a las almas, siendo muy distintos. Y a mí me gusta esto, y esto no sé qué, y llevo pues un piercing en la ceja, y pues yo llevo ninguno, o lo llevo en... Bueno, yo no voy a llevar ninguno, lógicamente, pero pues da igual. No es que dé igual, perdón. Da bien, o sea, está muy bien. Claro, pero esa diversidad, si nos sirve, no para enfrentarnos, sino para amarnos. Fijaros, por ejemplo, en el matrimonio. El hombre y la mujer. La diversidad entre hombre y mujer, la complementariedad, es una riqueza para el mundo. Y desgraciadamente hoy en día, Señor, tantas veces se ve como un motivo de lucha. Y algunas tendencias ideológicas, ya sean de un lado o de otro, pues llevan a como hacer opresión de unos a otros. Tradicionalmente ha sido de los hombres a las mujeres, pero ahora es un poco de las mujeres a los hombres muchas veces, con el feminismo radical, etc. Y dice, ¿por qué pasa esto? Pues porque no son cristianos, Señor. Pues cualquier cristiano que sepa del dogma de la Santísima Trinidad pensaría, como es la realidad, esto es una riqueza que Dios pone en la creación en la unidad que se logra con el amor y que no rompe ninguna de las peculiaridades de los dos, se consiga algo mucho mejor. Y el mundo pierde cuando esto no se consigue y se tiene en cuenta. Se hace mucho peor, mucho menos divino. La gente lo pasa mucho peor. Otra consecuencia. Pues si nosotros que somos imagen de Dios, y Dios es esa pura relación de engendrar y de darse, de conocerse y de amarse y tal, y viceversa, pues si nosotros somos imagen de Dios, somos seres para los demás. O sea, estamos hechos a imagen tuya, Señor, para donarnos a los demás, para darnos, no dar cosas, sino para darnos a nosotros mismos, a lo demás. Lo distintivo de un cristiano, bueno, de un hombre en realidad, no hace falta una mujer, da igual, un ser humano, es el don de sí, como en Dios, que es amor, y que es una eternidad de personas. Y entonces vosotros pensad, a veces en la familia de Dios es la familia de los manirrotos, esas personas que dan todo lo que tienen y no se quedan con nada. Se dan ellos mismos. Y dicen, oye, pero ¿por qué? Porque es lo característico, ¿de acuerdo? Que, no sé, pues si uno dice, ¿cómo son los MacGregor? Pues los MacGregor son pelirrojos y altos, ¿no? Esa familia son todos así. ¿Cómo son los López? Pues los López son morenos y gorditos todos un poco. Bueno, pues muy bien. ¿Y cómo son tal? Las familias tienen su esta, ¿no? Yo recuerdo una vez que me monté en el ascensor para subir a mi casa, ya hace muchísimos años. Venía de fuera de la escuela y entonces venía con un brazo roto, no con un dedo roto, con una escayola aquí y tal. Y entonces entro en el ascensor y me acuerdo con uno de nuestros vecinos, que ya se ha muerto, Dios lo tenga en su gloria, un hombre buenísimo, Gildo Franco, fue ministro de Marina, y entonces me encuentro con él y él era un hombre bastante estirado, así. Me miró, no me conocía porque mis padres se habían trasladado a esa casa hacía poco, ¿no? Y entonces tengo que contar que uno de mis hermanos esos días había roto el menisco, lo habían operado, iba con escayola, una de mis hermanas había caído de la moto, se había roto una pierna, también tenía tal, y entonces, de los muchos, ¿no? Y entonces entré en el ascensor con el así, me miró así, a los ojos y me dijo, usted será un braje, supongo, ¿no? Porque también llevaba la escayola, y digo, sí, efectivamente, mi almirante, ¿no? Bueno, tal, pues
Pues cada uno tiene sus peculiaridades. Pues los hijos de Dios, los cristianos, somos los manirrotos. ¡Ay, es tan bonito esto, Señor! Los que se dan. Ayer, fijaros, ¿os acordáis de la lectura del Evangelio de ayer? Sábado. El Señor detectó una mujercita de su familia cuando dice: venid, mirad a ver esto, porque esa mujer que ha echado 2 cuadrantes, nada, medio euro, en el cepillo, en el gazofilacio del templo, ha echado todo lo que tenía, ha echado mucho más que todos los demás. Esto, que es lo que hace Dios Padre con Dios Hijo con el Padre, el Espíritu Santo con ambos. Esto es lo propio del ser humano, el don de sí por amor. Y el Señor se alegra cuando lo descubre. Por eso, Señor, nosotros que queremos ser de tu familia, sería un buen punto de examen, ¿no? En esta fiesta de hoy de la Santísima Trinidad. ¿Qué más podría hacer yo para darme y no quedarme con nada? Todo el mundo lo experimenta, ¿no? Cuando todos nosotros hemos tenido una vocación sobrenatural, un momento en que le hemos dicho que sí a Dios y hemos experimentado una grandísima alegría. Y que a veces, pues yo recuerdo cuando me hice sacerdote, pues te da un poco de miedo, bueno, joder, se me va a acabar, ya hay cantidad de cosas que no voy a poder hacer, tal, pero luego cuando te das, pues los años mejores de tu vida son los años de sacerdote, los años mejores de la vida de cualquier persona son los años en que está completamente olvidado de sí y entregado a los demás. Creo que alguna vez os he contado lo de aquella sobrina que descubrió que en clase en catequesis de primera comunión que Dios no era uno, sino que eran 3, ¿no? Y entonces volvió enfadadísima a casa, tiró los libros ahí. ¿Pero qué te pasa? Pues que nunca me habíais dicho que Dios son 3. Son 3 personas. Siempre me decíais que Dios, 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 y ahora resulta que son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba indignada porque no les hubieran dicho y había hecho ese descubrimiento con 7 años. Claro, pero la niña tenía toda la razón para enfadarse. Pues nosotros vamos a hacer ese descubrimiento, si no lo hemos hecho, prácticamente, ¿no? Tratando a las 3 personas divinas. Decía San José María, el corazón necesita distinguir y adorar a cada una de las personas divinas. De algún modo, es un descubrimiento el que realiza el alma en la vida sobrenatural, como los de una criaturica que va abriendo los ojos a la existencia, la sobrina, ¿no? Y se entretiene amorosamente con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, nosotros queremos hacer este descubrimiento, meternos en nuestra alma y descubrirte a ti, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo. Zambullirnos allí. Que no nos ocurra que pasamos la vida como sin darnos cuenta de esta maravilla. San Agustín lo expresaba en las confesiones. Este descubrimiento lo decía así, ¿no? Decía, tarde te he amado, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te he amado. Y he aquí que estabas dentro y no fuera, y fuera te buscaba y me precipitaba deforme sobre las cosas hermosas que tú hiciste. Estabas conmigo y yo no estaba contigo. Que son 3, ¿no? Es la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. También San Agustín, que escribió un tratado maravilloso que se llama De Trinitate, que es sobre la Trinidad, decía, ¿por qué andar corriendo por las alturas del firmamento y por los abismos de la tierra en busca de aquel que mora en nosotros? Y los santos pues siempre han experimentado esto, ¿no? San José María, por ejemplo, nos animaba tantas veces a decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, espero en Dios Padre, bueno, etcétera. No lo voy a decir todo, ¿no? Hacía como letanías en las que le servían para tratar a las 3 personas de la Santísima Trinidad. Y esto es lo que nosotros llamamos presencia de Dios. Darnos cuenta de que estamos ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que fomentarlo a lo largo de nuestro día. Intentar como despertar nuestra alma a que vea que estamos metidos dentro de la Santísima Trinidad por la gracia
Y que el Espíritu Santo está entre nosotros, intentando como llevarnos a alabar a Dios Padre y a darle gracias a Dios Padre, e intentarnos asemejarnos al Hijo, intentando que nosotros nos pongamos en la cruz con Él, intentando mover nuestro corazón a hacer lo que hace el Hijo, que es dar su vida en unión al Padre por todos nosotros. Y bueno, eso, esa presencia, darnos cuenta de eso. Por eso decía San José María, lo que ninguno debe hacer es despreocuparse de la presencia de Dios. Si no tiene presencia de Dios, no andará bien, no será mortificado, no será espiritual, no será celoso, no tendrá ganas de trabajar. O sea que cuando no tengo ganas de trabajar es por esto. Porque no me di cuenta de aquello que yo soy y lo que Dios dentro de mí quiere hacer. Bueno, vamos a terminar. Acudimos a nuestra Madre, la Virgen. Nadie como ella tuvo tanta intimidad con la Santísima Trinidad. Ella fue madre, hija y esposa de Dios. Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo e hija, como todos nosotros, de Dios Padre. Vamos a pedirle que nos ayude a entender un poco más este gran misterio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.